Hola, hoy vamos a comentar la sección 3.7 del módulo de cálculo que habla de razones de cambio en las ciencias. Pensemos que tenemos una cantidad y que depende de otra cantidad llamada x a través de una función f. ¿Sí? Como vimos, la derivada de y respecto de x puede interpretarse como la razón de cambio de y con respecto a x. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que x cambia de x1 a x2. Entonces, el cambio en x lo vamos a simbolizar por esta notación, este triangulito que se lee delta de x, letra griega delta. Delta de x es cuánto cambió de x, es decir, la diferencia entre x2 y x1. El cambio correspondiente en y va a ser ahora delta de y es cuánto cambia la cantidad y. En este caso, como y es f de x, va a ser f de x2 menos f de x1, ¿sí? Esta diferencia. Podemos plantear esto, que es lo que llamamos el cociente de diferencia, ¿sí? Delta y dividido delta x, que es entonces f de x2 menos f de x1 dividido x2 menos x1. ¿Qué queremos hacer ahora? ¿Sí? Lo que vamos a pensar es que tomamos límites, ¿sí? El límite para delta x tendiendo a 0. ¿Qué es el límite para delta x tendiendo a 0? Es tomar el límite para x2 acercándose a x1, ¿sí? A eso lo vamos a llamar la razón de cambio instantánea de y con respecto a x, ¿sí? De esta forma, lo que vemos es que la razón de cambio instantánea de y con respecto a x no es otra cosa que la derivada de y respecto a x, ¿sí? Porque es lo que entendemos que ocurre cuando tenemos este cociente incremental, ¿sí? Este cociente de diferencias, y tomamos el límite para x2 teniendo a x1 o para delta x teniendo a 0 en este caso. Ahora bien, dependiendo de qué estén modelando las cantidades y x en el ejemplo anterior, vamos a tener diferentes interpretaciones de lo que quiere decir la derivada, ¿sí? Pero siempre va a tener que ver con lo que hablamos recién, con la razón de cambio de una cantidad respecto de otra. El primer ejemplo que vamos a ver hoy es uno que ya conocemos, que es pensar en un ejemplo en la física, y es tomamos una cantidad S, ¿sí? En función de otra cantidad T, donde S es la posición de una partícula que se mueve en línea recta y depende del tiempo T a través de la función F. Entonces, como ya hemos visto en otras secciones, el cociente de diferencias, ¿sí? El delta S dividido delta T, representa el promedio de la velocidad en un periodo de tiempo delta T, ¿sí? Cuánto me moví dividido cuánto tiempo pasó. En cambio, la razón de cambio, ¿sí? Tomar el límite de este cociente para el delta t tendiendo a 0, la derivada de ese respecto de t, lo que representa es la velocidad instantánea. Esto es, ¿sí? La razón de cambio del desplazamiento respecto del tiempo es lo que vamos a llamar la velocidad instantánea. Bien, ahora que ves una nueva cantidad que también depende de t, sabemos que podemos pensar en la razón de cambio de la velocidad de v respecto del tiempo, ya hemos hecho eso, y eso es lo que en física conocemos como la aceleración, ¿sí? Entonces la aceleración es la razón de cambio de v respecto de t, que es la derivada segunda de f, ¿sí? Respecto de t. Para repasar estos conceptos, vamos a hacer un ejemplo con una función en particular. El ejercicio dice, la siguiente función modela la posición de una partícula, ¿sí? S es la posición de una partícula que se mueve en línea recta, que depende del tiempo t a través de esta función, t cubo menos 6t cuadrado más 9 por t, donde nos aclara que t se mide en segundos, el tiempo en segundos, y la distancia s en metros. La primera pregunta que nos hace es, o el primer ejercicio es, encontrar la velocidad en el instante t. Entonces, de acuerdo a lo que hablamos recién, la velocidad en el instante t es la razón de cambio, ¿sí? De la cantidad s respecto del tiempo t, y como vimos, no es otra cosa que tomar la derivada de esta función f, ¿sí?
Como ya sabemos derivar este tipo de expresiones, que es un polinomio, sin más, derivamos y sabemos que para cada tiempo t, la velocidad en función de t va a venir dada por 3 veces t al cuadrado menos 6 por la derivada de t cuadrado, que es 2 por t, es decir, menos 12 por t, más 9. La siguiente pregunta que se nos plantea, el inciso B, es ¿cuál es la velocidad después de 2 y después de 4 segundos? ¿Sí? Son dos preguntas. Primero vamos a resolver para 2 segundos y luego para 4. Entonces, como ya sabemos, una vez que conocemos la velocidad en cada instante t, si queremos saber la velocidad a los 2 segundos, no tenemos más que evaluar la función b2, ¿sí? Que si queremos repasar notación es lo mismo que tomar la derivada de ese respecto de t en el momento en el que t vale 2. Y esto será entonces a esta expresión, a la expresión que tenemos para la velocidad, tomar t igual a 2, es decir, 3 por 2 al cuadrado, menos 12 por 2, más 9, lo que nos da un total de eh, menos 3 metros por segundo. Lo mismo si quisiéramos evaluar la velocidad en 4, es evaluar para t igual a 4 la expresión de p de t, es decir, 3 por 4 al cuadrado, menos 12 por 4, más 9, lo que resulta en una velocidad de 9 metros por segundo para la partícula luego de 4 segundos, mientras que eran menos 3 metros por segundo para la partícula luego de 2 segundos. La siguiente pregunta es, ¿cuándo está en reposo la partícula? ¿Sí? Entonces, esto, la forma de interpretarlo es cuando la derivada, ¿sí?, vale cero. ¿Sí? ¿En qué momento, para qué instante t, la derivada vale cero? Porque la derivada lo que nos modela es la velocidad de la partícula. Entonces vamos a entender que la partícula está en reposo cuando su velocidad, ¿sí?, menos de t sea cero. Como tenemos una expresión para la derivada, lo que hacemos es planteamos 3t cuadrado menos 12 por t más 9 igual a cero. Y como esto es una expresión polinómica, ¿sí?, un polinomio de grado 2 de hecho, podemos factorizarlo, por ejemplo, haciendo uso de la fórmula resolvente, y nos va a quedar que esta expresión podemos escribirla como 3 por t menos 1 por t menos 3. Y ahora la pregunta de cuándo, para qué valores de t esta expresión es 0, se resuelve fácilmente y sabemos que es cuando t vale 1 o cuando t vale 3. Entonces, la partícula está en reposo para t igual a 1 y también para t igual a 3. Tenemos dos momentos en el que la partícula tiene velocidad nula, que es lo mismo que decir que está en reposo. La siguiente pregunta tenemos que resolver cuándo la partícula se mueve hacia adelante, es decir, cuándo la partícula se mueve en dirección positiva, ¿sí? Que es lo mismo, esta pregunta puede interpretarse como cuando la velocidad de la partícula, para qué valores de t, es positiva. Como tenemos una expresión para la velocidad, y de hecho la teníamos factorizada y ahora la vamos a volver a escribir, era 3 por t menos 1 por t menos 3. La pregunta que nos estamos haciendo es cuándo esta función, para qué valores de t, esta cantidad, 3 por t menos 1 por t menos 3, es positiva, ¿sí?
Una forma podría ser entender que esta expresión está factorizada, y entonces, como 3 siempre es un número positivo, t-1 y t-3, su signo va a depender de en dónde está t. Entonces, ¿cuándo este producto va a ser positivo? Cuando tanto, entonces, b de t será positivo si t-1 es positivo y t-3 es positivo, ¿sí? O cuando t-1 sea negativo y al mismo tiempo t-3 sea negativo, ¿sí? Si los dos factores son positivos, como el 3 también es positivo, este producto será positivo. Si en cambio los dos factores son negativos, su producto será positivo y al multiplicarlo por 3 también será positivo. Estas son las dos alternativas para las cuales tenemos que b de t es positivo. Ahora bien, t-1 es positivo cuando t es mayor que 1 y t-3 es positivo cuando t es mayor que 3. Por otro lado, t-1 es negativo cuando t es menor que 1 y t-3 es negativo cuando t es menor que 3. Ahora, t es mayor que 1 y t es mayor que 3, para que estas dos cosas ocurran, debe ser t mayor que 3. ¿Sí? Si quiero que t sea mayor que 1, pero que también t sea mayor que 3, la única forma es que t sea mayor que 3. Luego debe ocurrir que t sea mayor que 3 o que t sea menor que 1 y t sea menor que 3, que es lo mismo que decir que t sea menor que 1. ¿Sí? Si yo ya sé que t es menor que 1, me alcanza para garantizar que t es menor que 3. Entonces, la partícula se mueve hacia adelante, es decir, en dirección positiva, cuando su velocidad sea positiva, y en ese caso, esto va a ocurrir cuando t sea mayor que 3 o cuando t sea menor que 1. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar este análisis y respondemos, solo para hacer lugar, respondemos la partícula, la partícula se mueve hacia adelante, ay, adelante, si t es menor que 1 o t es mayor que 3. Otra forma de pensar este problema, si conocemos, si podemos interpretar a priori esta función, que de hecho podemos hacerlo porque es una función muy sencilla, es entender que esto será una parábola, ¿sí? Que podemos dibujar, que también sabemos que tiene raíces en 1, si aquí está el 2, y en 3. Y no solo eso, sino que es una parábola que abre hacia arriba, porque su coeficiente principal es positivo. Entonces, de alguna forma, la gráfica de la parábola debe tener esta forma, ya la dibujaremos mejor en algún ítem siguiente. La gráfica de esta parábola debe tener esta forma, ¿sí? De la parábola que representa la velocidad en función de t. ¿Sí? Sabíamos que la velocidad se anula en 1 y en 3. Y además, si tenemos esta parábola dibujada, podemos interpretar que la velocidad de t es positiva a la izquierda de 1, es decir, cuando t es menor que 1, y a la derecha de 3, es decir, cuando t es mayor que 3. Es otra interpretación gráfica del mismo fenómeno. Para el siguiente, para el siguiente inciso, nos pide dibujar un diagrama que represente el movimiento de la partícula. Ahora bien, aquí hay que tener un poco de cuidado. Uno podría estar tentado a dibujar en un par de ejes cartesianos, ¿sí? Esta función, la función S como función del tiempo. Sin embargo, eso tendrá una forma, ¿sí? Será la forma típica de un polinomio de grado 3, el gráfico de un polinomio de grado 3, pero no representa el movimiento de la partícula, ¿sí? Lo que sabemos de la partícula
es que hay una línea recta, ¿sí? Bueno, vamos a intentarlo de nuevo. Lo que sabemos desde la partícula es que hay una línea recta, ¿sí? Que tendrá un punto cero, ¿sí? Algún punto cero por fijar una referencia, y que se extiende, supongamos, infinitamente hacia ambos lados, y la partícula se mueve sobre esta línea recta, ¿sí? Y lo que sabemos es, para cada instante de tiempo t, en qué lugar de esta línea recta, que la podemos pensar como una regla, ¿sí? Que tiene un lugar 1, un lugar 2, un lugar 3, un lugar 4, y así siguiendo, y tendrá quizás, no sé si hace falta, una posición -1, una posición -2. Si pensemos en una recta infinita hacia ambas direcciones, la partícula se mueve sobre esta recta, puede ir y volver, lo que nunca va a hacer es salir, no se despega de esta recta. Entonces, ¿qué quiere decir que se mueve respecto de que se mueve a través de esta función para cada instante t? Por ejemplo, ¿qué sabemos? Que la partícula, cuando t vale 0, ¿sí? ¿En qué lugar de esta recta está? ¿En qué lugar de este alambre infinito se mueve la pequeña hormiga? Entonces, cuando t vale 0, lo único que tengo que hacer es para saber en qué lugar de esta recta está, es evaluar la función en 0. En este caso, como 0 al cubo menos 6 por 0 al cuadrado más 9 por 0 me da 0, sabemos que cuando t vale 0, está aquí. Entonces vamos a usar otro color para decir, bueno, aquí está cuando t vale 0. Cuando t vale 0 está aquí. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿hacia dónde se mueve a medida que dejo correr el tiempo? ¿Sí? La partícula sale desde aquí, desde el 0, en el momento en el que t vale 0. ¿Se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda? Mejor dicho, hacia adelante o hacia atrás, en el lenguaje que veníamos hablando. Y sabemos que hasta 1, ¿sí? Hasta el tiempo 1, se va a empezar a mover en esta dirección, ¿sí? Hasta el tiempo 1. Pero ¿a dónde va a estar cuando el tiempo valga 1? Es cuestión de evaluar S en 1. ¿Sí? S en 1 es cuánto, mejor dicho, a dónde está la partícula cuando el tiempo vale 1. ¿Sí? Sabemos que entre 0 y 1 la partícula se mueve hacia adelante, pues lo respondimos en el inciso anterior, pero la pregunta es ¿hasta dónde llegó? S en 1, si nos vamos a la expresión que tenemos para la función S, es exactamente 4. ¿Sí? Eso quiere decir que en el primer segundo de su vida, la partícula se movió en esta dirección hasta llegar hasta aquí. Y este lo voy a marcar como un punto que vale la pena remarcar. Vamos a decir que aquí estaba en el momento en el que t valía 1. Ahora, ¿qué pasa con la partícula luego del tiempo igual a 1? ¿Sí? Lo que sabemos es que para tiempos entre 0 y 1 la partícula se mueve hacia adelante, para tiempos mayores que 3 la partícula también se mueve hacia adelante, y esos son los únicos lugares, los únicos momentos en los que se mueve hacia adelante. Luego, entre 1 y 3 debe moverse hacia atrás, ¿sí? La parábola que dibujamos en el inciso anterior era negativa entre 1 y 3, lo que quiere decir que la partícula cambia de opinión y retrocede. ¿Hasta dónde? Entonces, aquí ya sabemos que va a volver. No nos queda otra que hacer este tipo de diagramas. Sabemos que va a empezar a volver. ¿Hasta dónde? Hasta donde llegue en el momento en el que t vale 3. ¿Sí? Sabemos que la partícula vuelve, retrocede, para t entre 1 y 3. Ahora, S de 3, ¿sí? Es venir aquí y evaluar en qué posición estaba la partícula cuando t vale 3. ¿Sí? Es hacer 3 al cubo, menos 6 por 3 al cuadrado, más 9 por 3, y esto, si hacemos las cuentas, nos da 0. ¿Qué quiere decir? Que S de 3 vale 0, que luego de 3 segundos, la partícula volvió al lugar de donde salió. Aquí estaba cuando t vale 0. Vamos a cambiarnos de color, si nos deja. Aquí está cuando t vale 3, perdón. Cuando t vale 3, volvió al lugar de donde salió. ¿Sí?
Entonces, en el primer segundo de su vida, llegó hasta la posición 4 de este alambre infinito. Luego decidió volver y en los 2 segundos siguientes le tomó a la partícula llegar de nuevo al lugar de donde había salido. ¿Sí? Y ahora sabemos que para valores de t mayores que 3, ¿sí? Ahí estaba para t igual a 3, pero para valores de t mayores que 3, la partícula vuelve a moverse en dirección positiva, pues es lo que resolvimos en el ejercicio anterior. Así que sabemos que aquí vuelve a cambiar de opinión y se mueve nuevamente hacia la derecha. ¿Cuánto? Para siempre. ¿Por qué sabemos que se mueve para siempre hacia la derecha? Bueno, porque sabemos que para todos los valores de t mayores que 3, la velocidad es positiva. Y dejo como ejercicio pensar por qué estamos seguros de que esta hormiguita va a seguir caminando y caminando y caminando en la dirección positiva y hasta dónde va a llegar en el final de sus días. ¿Ok? Entonces, un poco el diagrama de la vida de esta partícula, de esta hormiguita que se mueve sobre este alambre infinito, es este que acabamos de dibujar. Sale desde el 0 cuando t igual a 0. ¿Por qué? Porque evaluamos la función en 0 y nos da 0. Luego de un segundo llegó hasta la posición 4 de esta recta, porque volvemos en 1 y sabemos que vale 4, y sabemos que en 1, por lo que hicimos antes, empieza a retroceder. ¿Hasta cuándo? Hasta que t vale 3. Cuando t vale 3 vuelve a estar en el 0 y vuelve a cambiar de opinión y empieza a avanzar para siempre. Este diagrama que acabamos de hacer nos sirve para responder la siguiente pregunta, que pido disculpas, pero está un poco tachada, que dice: encuentre la distancia total recorrida por la partícula durante los primeros 5 segundos. Ok. Una primera respuesta incorrecta a esta pregunta podría decir, bueno, lo único que te va a hacer es evaluar la distancia en 5, ¿sí? O sea, hacer 5 al cubo menos 6 por 5 al cuadrado más 9 por 5, lo que nos da un total de 20, ¿sí? O sea, aquí voy a tener que tomarme una licencia y decir, bueno, esta recta continúa y por aquí estará el 20, sin respetar la escala, pero bueno, ¿sí? Y decir, bueno, entonces si la partícula luego de 5 segundos estaba en la posición 20, quiere decir que recorrió 20 metros. Los invito a pensar por qué esta respuesta es incorrecta, ¿eh? Mientras yo marco en el dibujo que luego de 5 segundos, o sea, para t igual a 5, la partícula estaba en esta posición. ¿Por qué responder que la distancia recorrida en los primeros 5 segundos fue de 20 metros es incorrecto? Porque solo estaríamos contando una parte de esa distancia, ¿sí? Si vemos el diagrama, sabemos que en el primer segundo recorrió 4 metros, en entre el segundo 1 y el 3 volvió a recorrer 4 metros, pero volviendo, ¿sí? Y entre el segundo 3 y el 5, ahí recorrió los 20 metros que nos está dando ese de 5, ¿sí? Entonces, no es que recorrió 20 metros sería solamente la última parte que hizo esta partícula. A esos 20 metros tenemos que sumarle los 5 metros, los 4 metros, perdón, que recorrió en el primer segundo y los 4 metros de vuelta que recorrió entre el segundo 1 y el segundo 3. Entonces, la distancia recorrida es en realidad 4 metros en el primer segundo más 4 metros en los segundos 2 segundos, es decir, entre el segundo 1 y el segundo 3, y luego los 20 metros que recorre entre el segundo 3 y el segundo 5, dando un total de 28 metros. Bien, para el siguiente inciso, lo que se nos pide es encontrar la aceleración en el tiempo t, y una vez que tengamos una expresión para la aceleración en cada tiempo t, saber cuánto vale la aceleración a los 4 segundos. Bien, para esto, como describimos anteriormente, sabemos que la aceleración tiempo t es
la derivada segunda de la cantidad S respecto del tiempo dos veces, que es lo mismo que decir tomar la derivada de B respecto del tiempo, ¿sí? Como teníamos una expresión para B en cada tiempo t, que era 3 por t al cuadrado, menos 12 por t, más 9, lo que tendremos que hacer es derivar esta expresión respecto del tiempo, y obtenemos entonces que la aceleración para cada instante t es 2, que va a multiplicar a este 3, entonces me queda 6 por t, menos 12 por 1, más la derivada de 9, que es 0. Luego, una expresión para la aceleración en cada instante de tiempo t viene dada por 6 por t menos 12. ¿Sí? Ahora, si quisiéramos conocer la aceleración de la partícula a los 4 segundos de su partida, simplemente tenemos que evaluar a en 4, obteniendo 6 por 4 menos 12. Una aceleración de 24 menos 12 son 12 metros sobre segundo cuadrado, que es la unidad correcta para la aceleración, cuando la distancia se mide en tiempos y la distancia se mide en metros y el tiempo en segundos. Uy. Para el último inciso de este ejemplo, se nos pide graficar las funciones posición, velocidad y aceleración para valores de tiempo t entre 0 y 5. Para esto vamos a irnos al GeoGebra. Aquí tenemos dibujada la función f, la función que modela la posición en función del tiempo, que es t al cubo menos 6t cuadrado más 9t, este polinomio de grado 3 que tiene esta gráfica, que podemos identificar algunos valores que vimos hoy en el diagrama. Cuando t vale 0, ¿sí? El t está representado en este eje, s está representado en este otro eje. Cuando t vale 0, la partícula está en el 0 de la recta. Cuando t vale 1, sabemos que se movió 4 metros hacia adelante. Cuando t vale 3, volvió esos 4 metros. Y cuando t es mayor que 3, la partícula se mueve en dirección hacia adelante, ¿sí? Para siempre. La velocidad, ¿sí? Es esta curva roja, 3t cuadrado menos 12t más 9. ¿Qué podemos identificar de aquí? Que en el momento en el que la partícula cambia de decisión, ¿sí? De ir hacia adelante y volver, o de ir hacia atrás y volver a ir hacia adelante, ¿sí? En ese momento, para valores de t igual a 1 y para valores de t igual a 3, la velocidad es 0. ¿Sí? Son exactamente los momentos en los que la partícula está en reposo. Bien. Por último, la gráfica de la aceleración es una recta, como vimos hace un rato cuando derivamos. ¿Sí? Es esta expresión, 6t menos 12, y es esta recta que está aquí dibujada en azul. El siguiente ejemplo de esta sección también está en el universo de la física y tiene que ver con densidades. Supongamos que tenemos una varilla, ¿sí? Un trozo de alambre. Entonces, si este trozo es homogéneo, lo que decimos es que su densidad lineal es uniforme, ¿sí? En todos lados tiene la misma densidad, y la densidad la definimos como la masa por unidad de longitud, ¿sí? Se denota con esta letra griega ρ, y es la masa por unidad de longitud. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos kilogramos pesa por cada metro que mide? ¿Sí? Un caso un poco más raro es el caso en el que la varilla no es homogénea, ¿sí? Sino que la masa depende de en qué lugar estoy mirándola, ¿sí? En algunos lugares tiene más masa, en otros lugares tiene menos masa. Entonces vamos a suponer que la varilla no es homogénea, sino que su masa viene dada por una función f que podría ser a priori bastante más rara que la anterior, ¿sí? Tenemos una función f que nos dice para cada valor de x, ¿sí? ¿Qué masa tiene el trozo de varilla que va desde el principio, ¿sí? Desde el 0 hasta x? Es decir, si yo quiero saber cuánto pesa, perdón, qué masa tiene esta cantidad de alambre, ¿sí? Desde
inicio hasta este valor de x, tengo que calcular f de x. Si yo quisiera saber qué masa tiene la parte que va desde aquí, desde que empieza la varilla hasta x1, tendré que calcular f de x1 y lo mismo para saber cuánta masa tiene todo este trozo de varilla, es decir, desde el inicio hasta x2 tendré que calcular f de x2. Ahora bien, ¿qué ocurre si yo quisiera saber qué masa tiene entonces eh, la porción de alambre que hay entre x1 y x2? ¿Sí? Si calculo f de x1, lo que obtengo es la masa que tiene el alambre en este trozo. Toda la masa de este trozo de alambre es f de x1. En cambio, si calculo f de x2, lo que voy a obtener ¿sí? es la masa de este trozo de alambre. ¿Sí? Esto es f de x2, es la masa del trozo de alambre entre el origen, entre el inicio y x2. Si lo que me interesa es la porción que está entre x1 y x2, queda claro que lo que tengo que calcular entonces es f de x2 menos f de x1. ¿Sí? Eso es exactamente la cantidad de masa que hay entre x1 y x2 para este trozo de alambre. Muy bien. Anotemos eso. Y dice, la masa de la parte de la varilla que se encuentra entre x1 y x2, como acabamos de ver, la vamos a expresar como delta m, ¿sí? Y es exactamente f de x2 menos f de x1. Ahora bien, si yo quiero saber la densidad promedio de ese trozo de alambre, lo que tendría que hacer es, a esa cantidad de masa, ¿sí? Delta m, f de x2 menos f de x1, dividirla por la longitud que tiene esa porción de alambre, ¿sí? La longitud de esa porción de alambre es simplemente x2 menos x1 y la vamos a representar con esta cantidad, delta x. Esto se parece, ¿sí? a lo que hablamos en el ejemplo anterior. Sin ser el mismo ejemplo, vemos que la notación y las cantidades y las ideas que hay en el fondo se parecen. Estoy dividiendo la cantidad de masa que tengo, divido la cantidad de longitud y me genero este cociente de diferencias como antes. Bien, esta sería entonces la densidad promedio del trozo de alambre entre x1 y x2. Si yo quisiera saber exactamente la densidad, lo que llamamos la densidad lineal, ¿sí? Que vamos a anotar como ρ en x1, entonces, como estamos acostumbrados, será tomar el límite de estas densidades promedios, ¿sí? De esto que hicimos acá, cuando delta x tiende a 0. ¿Sí? Es decir, la densidad lineal es la razón de cambio, en el lenguaje de esta sección, la razón de cambio de la masa con respecto a la longitud. ¿Sí? Rho es el límite para delta x tendiendo a 0, es decir, para x2 acercándose a x1, de este cociente de diferencia, ¿sí? Delta m dividido delta x, y como sabemos, tomar el límite para x2 acercándose a x1 de este cociente de diferencias es, entonces, tomar la derivada de m respecto de x. ¿Sí? Es la definición de la derivada para esta expresión m. ¿Okay? Entonces la densidad lineal viene dada por esta derivada. Vamos a resolver ahora, entonces, el siguiente ejemplo del problema de la densidad con una función en concreto. Entonces, tenemos una varilla de cierto material cuya masa viene dada por esta función. Si es la masa, depende de x, depende de hasta dónde mido la varilla, y es la raíz de x, donde x se mide en metros y k en kilogramos, no, acá es m en kilogramos. Ok. Dice, en el primer instante, en primer lugar, encontrar la densidad promedio en la parte de la varilla dada por 1 menor o igual que x menor o igual que 1,2. ¿Sí? Entonces tenemos la varilla de alambre, ¿sí? Aquí está el 0, por acá está el 1, por acá está el 1,2, y queremos la densidad promedio entre 1 y 1,2. Por lo que vimos antes, la densidad promedio es la diferencia de masas dividido la diferencia de x. Es decir, qué masa tiene esta porción de alambre, que como sabemos la calculamos como f en 1,2
menos f en 1, dividido cuánto mide esta porción de alambre, que no es otra cosa que hacer 1,2 menos 1, ¿sí? Esto es 0,2 metros. Esto es exactamente entonces, f en 1,2 es la raíz de 1,2 menos la raíz de 1, dividido 0,2, lo que nos da un valor aproximado para esta densidad promedio de 0,48 kilogramos, ¿sí? Porque esta masa se mide en kilogramos por metro lineal, ¿sí? Porque esta distancia se mide en metros. 0,48 kilogramos por metro. Ahora bien, esa es la densidad promedio entre 1 y 1,2. Si a mí me preguntan la densidad lineal en x igual a 1, por lo que vimos anteriormente, es esta cantidad ρ, que no es más que tomar la derivada de m, de la cantidad de m, respecto de x, es decir, la razón de cambio de m respecto de la variable x, y evaluar esto cuando x vale 1. ¿Sí? Ahora bien, sabemos que si la función tiene esta expresión raíz de x, su derivada será entonces 1 sobre 2 raíz de x, y esto hay que evaluarlo para el valor de x igual a 1, que es lo mismo que hacer 1 sobre 2 por la raíz de 1, lo que nos da un valor de 1 medio, es decir, 0,5 kilogramos por metro. ¿Sí? La densidad promedio entre 1 y 1,2 es 0,48 kilogramos por metro. La densidad lineal para x igual a 1 es 1 medio de kilogramos por metro, 0,5 kilogramos por metro. El último ejemplo que veremos hoy tiene que ver con la química. ¿Sí? Cuando tenemos una reacción química, se forma una o más sustancias que se llaman productos a partir de uno o más materiales que se llaman reactivos. ¿Sí? Por ejemplo, en esta ecuación, 2H2 más O2 igual a 2H2O, nos indica que dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno se combinan para formar dos moléculas de agua. Consideremos más en general una reacción de esta forma, ¿sí? A más B igual a C, donde A y B son los reactivos y C es el producto de la reacción. Vamos a llamar la concentración del reactivo A, por ejemplo, al número de moles por litro, y la vamos a anotar de esta forma, ¿sí? A es el reactivo, y A entre corchetes es la concentración, es decir, el número de moles por litro del reactivo A. De la misma forma podemos hablar de la concentración de B y de la concentración de C. ¿Sí? Ahora bien, la concentración de cada uno de estos elementos, ¿sí? De A, de B y de C, de los reactivos y del producto, varía durante una reacción. Es decir, la concentración de A, la concentración de B y la concentración de C son funciones que dependen del tiempo t. Para cada tiempo t tengo una concentración distinta de A, de B y de C. La velocidad de reacción promedio de, por ejemplo, el producto C, ¿sí? En un intervalo de tiempo t entre t1 y t2, viene dada por este cociente de diferencia, como era de esperarse. ¿Sí? Si queremos saber cuál es la velocidad de reacción promedio, lo que tenemos que hacer es encontrar el cambio, ¿sí? En la concentración, ¿sí? Es decir, la concentración de C en el tiempo 2 menos la concentración de C en el tiempo T1, y dividirla por el tiempo que pasó efectivamente, es decir, por la diferencia entre T2 y T1. Como en los ejemplos anteriores, si queremos encontrar la velocidad instantánea de reacción para, por ejemplo, el producto C, ¿sí? en cierto tiempo, lo que tendremos que hacer es a este cociente de diferencias tomar el límite para T2 acercándose a T1, es decir, para delta T tendiendo a 0. De esta manera, definimos la velocidad instantánea de reacción del producto C, ¿sí?
como el límite de las velocidades promedios de reacción cuando el intervalo delta t tiende a cero. Es decir, como el límite para delta t tendiendo a cero de este cociente de diferencias, que, como vimos también en los ejemplos anteriores, es, en definitiva, la derivada de la concentración C respecto del tiempo t. Es decir, la razón de cambio, ¿sí?, de la concentración C respecto del tiempo t. Con eso terminamos el último ejemplo de esta sección. Muchas gracias.